Bueno, muchachos, vamos a hablar de los haluros o halogenuros de alquilo. La intención es que usemos esta familia de compuestos para aprender sobre reacciones de sustitución nucleofílica. Específicamente, hablaremos de la SN1 y de la SN2. Bueno, para empezar a hablar de los halogenuros o haluros de alquilo, muchachos, les diré que la mayoría de compuestos halogenados o ejemplos que vamos a estudiar no son naturales, son compuestos que son sintéticos, ¿verdad? Que se preparan a partir de diversas rutas y que tienen muchísimos usos. Ya veremos. Algunos organismos, sin embargo, como los organismos marinos y algunas plantas, incorporan los halógenos en sustancias químicas que inclusive les sirven para defenderse. Bueno, que es ¿cómo se llama? El caracol burbuja, ¿verdad? Larga cuando se ve amenazado esta sustancia que se llama cumepaloxano, ¿verdad? Y es un veneno, ¿verdad? Que le permite huir o escapar de sus depredadores. Bien, ya veremos entonces, muchachos, cuál es el uso que tienen estos compuestos, ¿ok? Bien. Las reacciones más comunes de los halogenuros de alquilo, muchachos, son la sustitución nucleofílica, que es este capítulo, y la eliminación, que será el capítulo 7. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que tenemos el cloroformo, que es un muy buen disolvente, se utiliza mucho en laboratorios de química orgánica. Bueno, el freón 22, ¿verdad? Que es un clorofluorocarburo, ¿verdad? Y que ya ahora se utiliza muy poco o casi nada, ¿verdad? Porque era muy contaminante, sobre todo muy destructor de la capa de ozono. Y se ha sustituido por otros compuestos, ¿verdad? Algunos que también son halogenados. Vean que también el 1,1,1 tricloroetano se utiliza en las lavanderías sobre todo. Y tenemos anestésicos, ¿verdad? Como el alotano. El asunto es que todos los compuestos que están arriba, de los que he hablado, muchachos, son haluros o halogenuros de alquilo. ¿Por qué? Porque resulta que el carbono al que está pegado el halógeno o los halógenos es un carbono sp3. Esos son los que vamos a estudiar en este capítulo y esos son los que me van a dar estas reacciones, muchachos, de sustitución y eliminación. Hay otros como los que se muestran ahí abajo, ¿verdad? Como el copolímero que se utiliza para hacer PVC, ¿verdad? Que es el cloruro de vinilo, ¿sí? Y ustedes pueden ver que aquí el cloro está pegado a un carbono sp2. Igual, el monómero que se utiliza para el teflón, el tetrafluoretileno, ¿verdad? Los flúors están unidos a carbonos sp2. Estos ya no son haluros o halogenuros de alquilo. Estos son haluros de vinilo, muchachos. Estos no sufren, y lo voy diciendo de una vez, ni reacciones de sustitución ni de eliminación. Finalmente tenemos los haluros de arilo, como ustedes pueden ver, bueno, el paradiclorobenceno, ¿verdad? Que es un agente que se utiliza, ¿verdad? Para quitar los malos olores, o se ha utilizado por años para quitar los malos olores en lugares como servicios sanitarios o lugares muy cerrados y húmedos. O bien la tiroxina. Fíjense que es una hormona, ¿verdad? Fíjense que en todo caso los halógenos aquí están pegados a un anillo aromático. Por eso estas especies se llaman haluros de arilo. Estos tampoco sufren reacciones de sustitución y eliminación. Resumiendo, vamos a estudiar las reacciones de sustitución en este capítulo y las de eliminación en el capítulo 7 con los halogenuros de alquilo, o sea, donde el halógeno está pegado a un carbono sp2. Bueno, pero hablemos un poco de por qué esta familia de compuestos me da esas reacciones. Bueno, fíjense ustedes que en este tipo de compuestos lo que voy a tener es un enlace polar, ¿verdad? El enlace carbono-halógeno, donde el halógeno va a tener carga parcial negativa, ¿ven? Y el carbono va a tener carga parcial positiva. Bueno, esto para las reacciones que vamos a estudiar, muchachos, tiene una relevancia muy importante, ¿verdad? O sea, si no existiera este carbono positivo, no podrían haber reacciones de sustitución sobre ese carbono. ¿Ok? Y si el halógeno no fuera electronegativo y estabilizara carga, no podríamos tener reacciones de sustitución y eliminación. Así que son una familia muy interesante de estudiar y muy útil para comprender lo que son reacciones de sustitución primero y de eliminación después. Bueno, aquí no voy a detallar mucho porque la nomenclatura de este tipo de compuestos, muchachos, realmente ya la estudiamos cuando vimos la nomenclatura de los alcanos. Entonces, vean. Vamos a aceptar dos tipos de nombres para estos compuestos. Los UPAC, que ustedes ya saben dárselos, por ejemplo, fluoretano o 1-clorobutano, cadena más larga,
El carbono con un sustituyente es el que tiene que tener el número más bajo, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay varios ejemplos, muchachos, pero aquí abajo tenemos los nombres comunes, donde se dicen en general halogenuro de y luego la cadena alquílica. Por ejemplo, el nombre común del fluoretano es fluoruro de etilo, dos carbonos. Ven, se menciona en la parte orgánica, ¿verdad? Como la terminación hilo, recuerden, como un sustituyente, ¿verdad? Nada más cloruro de N-butilo, ven, es el clorobutano. O aquí, por ejemplo, el yoduro de ciclohexilo, que es el yodo ciclohexano, ¿ok? Algunos como este no tienen nombre común. Bueno, lo de la nomenclatura, muchachos, vamos a hacer un par de ejemplos ahora, pero eso ya queda, ¿verdad? Seguro vamos a volver a preguntar algo de nomenclatura en el siguiente examen, pero eso ya queda para que ustedes lo repasen. Ok, lo que sí deberíamos enfatizar un poco, y es un poco nuevo, es decir, yo tengo halogenuros o haluros de metilo, o sea, este carbono tiene 3 hidrógenos y el halógeno. Ok, la X en este caso significa el halógeno. El halogenuro es primario cuando la base del halógeno, o sea, el átomo al que está enlazado, el halógeno, muchachos, está pegado solo a un grupo R. El halogenuro o haluro es secundario si ese carbono al que está unido al halógeno tiene dos grupos R, y es terciario, muchachos, si el carbono que tiene el halógeno está unido a 3 grupos R. Ok, más cosas de nomenclatura. Cuando un carbono está pegado a 2 halógenos, se dice que es un dihaluro, en este caso un dibromuro geminal. Gem en orgánica significa que hay 2 cosas, ¿verdad?, pegadas en la misma posición. Si tenemos que hay una secuencia de carbonos y resulta que en un carbono hay un halógeno, ¿verdad? Y en el siguiente carbono hay otro halógeno, digo que es un dihaluro vecinal, en este caso un dicloruro vecinal. Bueno, vamos a ver, chiquillos, les voy a dar unos momentos para que le den el nombre a eso. Entonces, ¿qué vemos? De ahí que el bromo y el cloro están del mismo lado, ¿ok? Esta sería la posición 1, porque son sustituyentes de la misma naturaleza, ¿verdad? Y aquí hay un conflicto de la numeración, entonces este es 1 y este es 2. Entonces, en todo caso es un 1 bromo, 2 clorociclobutano, sí, pero si están del mismo lado, ¿verdad? Este puede ser un nombre, cis 1 bromo, 2 clorociclobutano. ¿Solo ese nombre puede tener este compuesto? No, señores, fíjense ustedes que este carbono es quiral y este carbono también. Bueno, ahí se los dejo para que lo practiquen, pero el otro nombre que puede tener este compuesto y también está bueno es 1R, 2S, 1 bromo, 2 clorociclobutano. ¿Ok? Bueno, ahora que es más fácil. De la cadena más larga empieza aquí y termina aquí, 1, 2, 3, 4, y hay 2 sustituyentes. Ojo, un comercial con este compuesto. Fíjense que este es un centro quiral, de aquí, ¿verdad? Y sin embargo, como no está desarrollado, como no se muestran en una proyección de Fischer, por ejemplo, o como no se muestra con guiones, líneas y cuñas, el nombre del compuesto es este. Aquí, ¿verdad? Me faltó un guión. Le faltó un guión al profe aquí, muchachos, ¿lo ven? Pero no se puede saber, si me lo escriben así, yo no puedo saber la estereoquímica de este carbono, entonces no la pongo. ¿Ok? Bien. Los usos, vamos a hablar un poquito de los usos de los halogenuros de alquilos. Entonces, se usan mucho como disolventes, ¿verdad? Aunque son muy tóxicos, ¿verdad? Tienen unas polaridades que los convierten, ¿verdad?, en sustancias químicas muy útiles para extraer cosas, ¿verdad? Para extraer de matrices orgánicas cosas, para hacer reacciones, ¿verdad?, con especies, por ejemplo, bastante reactivas, ¿sí? Para generar algo que estudiaremos, que son los reactivos organometálicos, ¿verdad? Nosotros veremos que los halogenuros de alquilo se convierten en un reactivo organometálico nucleofílico que va a atacar posiciones positivas. Importantísimas esas reacciones, muchachos, porque es toda la formación de enlaces carbono-carbono. Todavía no. Ok, bueno, el cloroformo se usó como anestésico, pero resulta que el cloroformo, ¿verdad?, ahí de 1840 para arriba se usaba como anestésico, ¿verdad? Y como anestésico funcionaba bien, el problema es que el cloroformo es muy tóxico, ¿verdad? Y es cancerígeno. Entonces, claro, se han desarrollado otros, ¿verdad?, productos químicos también halogenados que sirven para este fin, ¿verdad?, que se pueden utilizar como anestésicos y que no tienen los efectos secundarios indeseables que tiene el cloroformo. Bueno,
En las lavanderías, ¿verdad? Se usan agentes de lavado como el 1,1,1 tricloroetano, ¿verdad? Para lo que se llama el lavado en seco, muchachos, porque claro, no tiene agua esto. La ropa se pone ahí, se limpia con este tipo de sustancias químicas y se generan, no solo sino que se generan un montón de limpiadores, ¿verdad? O de sustancias que se usan en lavandería halógenas. Bueno, se usan como propelentes, ya casi se van dejando de usar por el problema de la capa de ozono, pero se han usado, es más correcto, como propelentes no tóxicos en productos como los desodorantes, ¿ok? Bueno, resulta que también, ¿verdad? Se utilizan en los famosos extintores de halón, porque ellos, cuando hay fuego, ¿verdad? Los halógenos o los halogenuros, ¿verdad? Se dispersan y rompen la cadena de radicales libres del fuego para incorporarse a ellos, ¿verdad? Entonces resulta ser que sirven como agentes de extinción. Ok, de nuevo, la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, son no naturales, son compuestos sintéticos. Bueno, refrigerantes y pesticidas, y aquí vamos a hablar un poquito de otras cosas. Bueno, vamos a ver, los freones son clorofluorocarburos usados como refrigerantes. Problemas, la capa de ozono y la enorme toxicidad que tienen. Vean, ahora por ejemplo el propano, el CO2 y el HCFC 123, que ustedes lo ven ahí, que es un clorofluorocarburo con esta estructura, se utilizan como sustituyentes del freón 11 para la fabricación de espumas plásticas. Son agentes espumantes también, aparte de la generación de espumas plásticas, que es otra cosa. Este otro freón, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que es un freón, ¿verdad? Un clorofluorocarbono, ¿verdad? Es utilizado en aires acondicionados de automóviles. ¿Ok? Bien, y ahora los pesticidas. Los pesticidas, bueno muchachos, algunos de profesionales químicos y de las áreas de nosotros, de qué barbaridad ustedes, ¿verdad? Que hacen esas moléculas tan tóxicas, ¿verdad? Que después contaminan el ambiente. Suave, suave, ya vamos a hablar de eso. Este es el famoso DDT, muchachos, ahorita les pongo el nombre completo, pero el DDT es una de las sustancias que se utilizaron más por ahí en los años 50, 60 y 70. Dice, en el 70, la US National Academy of Science, ¿verdad? Informó que en poco más de 2 décadas el DDT habría evitado 500 millones de muertes por malaria. Entonces, al principio cuando se descubrió, muchachos, fue un boom y realmente sirvió para erradicar un montón de mosquitos de un montón de lugares, ¿verdad? Pero el gran problema que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que en la conciencia global, ¿verdad? De este planeta, lo que no existe es la palabra mesura, lo que no existe es la palabra utilicemos las cosas sin excesos, sin pasarnos, ¿verdad? Entonces, claro que se rociaron, se dejaron en el ambiente un montón de kilos de esta cosa. Ahora les voy a mostrar una propaganda que había en los años 50, 60. Entonces, el problema no es que haya insecticidas que se llevan los mosquitos que transmiten esas enfermedades, o otros insecticidas, ¿verdad? Que matan el montón de bichos que se comen, desde los pepinos hasta las papas, las zanahorias que uno se tiene que comer. Lo malo es que el exceso. Y lo malo es que hay agricultores en este país que Costa Rica exporta una cantidad enorme, plaguicidas para que sepan, de que entonces hacen 18 aplicaciones por cosecha. Y entonces después eso queda en el ambiente y se lo come uno. De nuevo, el gran problema de la humanidad en estas cosas de riesgo contra beneficio es la falta de mesura, ¿verdad? La falta, digamos, de que nosotros no sabemos explotar algo con conciencia. Los combustibles fósiles, qué brutos, qué malos, no se puede quemar eso. No, no, no. Se necesitan los carros y todo, y hay que cambiar, claro, de forma de transportarnos, o otros combustibles que no sean, que no afecten la atmósfera. Pero los combustibles no son malos. El asunto es que ha habido, como en todo, ¿verdad? Un exceso enorme de el uso de estas cosas. Nunca se reguló nada. Bueno, y la actual situación nos enseña que sí hay que regular cosas. Ok, entonces fíjense que es el diclorodifenil tricloroetano, o bueno, ahí tienen el nombre UPAC. Dice, el DDT fue el primer insecticida clorado. Su uso sirvió para que muchos lugares del mundo estuvieran libres de enfermedades propagadas por insectos, y para evitar
la inanición. No obstante, se acumuló en el ambiente y claro, se disolvía en la grasa de algunos animales, ¿verdad? Y después las cáscaras de los huevos de algunas aves no eran fuertes, ¿verdad? O sea, el producto realmente sí daña el ambiente. Además, los plaguicidas, muchos de ellos, muchachos, se descomponen en el ambiente y generan otras sustancias que podrían en principio ser más peligrosas. Bueno, ahí hay una visión general de los aloalcanos. Ahí tienen una tabla, muchachos, como ustedes pueden ver, de los aloalcanos, ¿verdad? Generales, pero digamos, algunos dicen, ¿verdad? Para qué se usan. Algunos son los salones de los, estos que están aquí, son los famosos salones, ¿verdad? Que se usan en los extintores. Y aquí están los freones, ¿verdad? Aquí están las estructuras. Vean que son compuestos sintéticos, ¿ok? Estos no se extraen del petróleo, no, no, no. ¿Ok? Estos no se extraen de ninguna fuente natural, no. ¿Ok? Ya dijimos que habían pocos. Bueno, aquí les muestro, ¿verdad? Esta es una propaganda que había y ustedes tienen que ver los videos que había de esos años, ¿verdad? Donde pasaba el camión rociando esa cuestión y la gente caminando a la par, porque sí es cierto. Hay que comerse como 28 gramos, dice su libro, para que uno se enferme, ¿verdad? Para que uno se muera. Es muchísimo. Pero no quiere decir que un halogenado no sea tóxico. De nuevo, nada es malo de lo que producimos químicamente. El asunto es el uso indiscriminado, ¿verdad? La falta de responsabilidad, ¿verdad? Y, como lo digo, el uso excesivo. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura de los haluros de alquilo, muchachos. Entonces, vamos a poner unos datos. Fíjense ustedes qué interesante. Aquí tenemos, pues, digamos, el derivado que tiene un carbono y solo un halógeno, el que tiene 2, el que tiene 3 y el que tiene 4. Y vemos los momentos dipolares. Quería llamar la atención de ustedes hacia estos valores. Ve qué vacilón. Aquí como que hay una tendencia, ¿verdad? Cuando tienen dos. Si son dos flúor, este es el que tiene el momento dipolar más alto y voy bajando a medida que disminuye la electronegatividad, pero aquí no, ¿verdad? Aquí no, vemos que este es un 82, después un 94 del que tiene cloro, con bromo 1,79, con yodo 1,64. Bueno, ¿por qué esto? Bueno, hay dos cosas que tenemos que ver aquí importantes. Fíjense que las electronegatividades aumentan, ¿verdad? De abajo hacia arriba en la tabla, pero recuerden que el momento dipolar se define, o un valor que lo define es la distancia, muchachos, ¿verdad? La distancia de enlace. Entonces son dos valores que se contraponen y eso es lo que me explica esta tendencia, ¿verdad? En los momentos dipolares. Fíjense ustedes que el enlace carbono-yodo es más largo, ¿verdad? Luego el carbono-bromo, el carbono-cloro y el más cortito, el que aporta menos, es el carbono-flúor, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En el caso de haber solo un halógeno, ¿verdad? No hay una tendencia a que a medida que disminuye la electronegatividad, disminuye el momento dipolar. No, 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 no. Es un compromiso de dos factores y por eso aquí tenemos, ¿verdad? Los datos que tenemos para los momentos dipolares de estas especies. Bueno, hablemos ahora del punto de ebullición. Ok, entonces cuando hablamos del punto de ebullición, muchachos, tenemos que pensar, ¿verdad? Que los halogenuros de alquilo, perdón, nosotros tenemos dos factores en cuanto a fuerzas intermoleculares que considerar. Tengo un enlace polar, el enlace carbono-halógeno. Es un enlace que va a tener una parte positiva, ¿verdad? Y una parte negativa. Entonces, como ese enlace está ahí, los halogenuros pueden, si pueden, ¿verdad? Tener interacciones de tipo, atractivas de tipo dipolo-dipolo. Y la otra cosa que es muy importante en un halogenuro de alquilo son las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? O de dispersión de London. ¿Ok? Entonces, claro, entre el halógeno es más grande, también es más polarizable y participa más de estas fuerzas de dispersión. Ok, pero recuerden que también, si yo empiezo con un fluoruro y termino con un yoduro, ¿verdad? De lo que sea, yo sé que el yoduro va a tener el punto de ebullición más grande. ¿Por qué, muchachos? Lógico, porque la masa cuenta mucho. Bueno, vamos a ver de esta tabla dos cosillas. Bueno, aquí tienen los datos de punto de ebullición. La misma serie. El fluorometano, clorometano, bromometano y yodometano. Y los puntos de ebullición, lógicamente, van aumentando. ¿Qué pasa con las densidades? Bueno,
fluorometano ni siquiera se reporta. En los demás, 0,92, 1,68, 2,28, ¿verdad? Fíjense ustedes, a medida que aumenta el tamaño del halógeno, lógicamente aumenta la densidad. La otra cosa que también aumenta, muchachos, es cuando yo, la otra cosa que también aumenta la densidad, perdón, es cuando yo aumento el número de halógenos. Cuando entonces yo tengo moléculas que tienen más de un halógeno, ¿verdad? Estas van a tender a ser moléculas en disolución muy densas. Ok, hablemos ahora un poquito de los métodos para preparar los halogenuros de alquilo. Vean, hay muchísimos métodos. Y como ustedes vieron que hay tantos derivados diferentes, ¿verdad? Sería tonto pensar que no existan muchas formas de prepararlos. Lo que pasa es que estos métodos los iremos viendo en capítulos posteriores. ¿Ok? Bueno, vamos a recordar uno, ¿verdad? Que es el de los radicales libres, ¿verdad? O sea, la halogenación por radicales libres. Es un mal método, porque se generan unas grandes cantidades de productos, ¿los ven? Aún en el caso del ciclohexano, que es una molécula que solo un tipo de carbonos tiene, es muy difícil lograr solo un producto de la cloración. Se pueden obtener, como decíamos, pero no es fácil, menos en el laboratorio. Industrialmente, pues tienen algunos procesos que generan a partir de materiales muy baratos, ¿verdad? Materiales que después sirven como partes como intermediarios sintéticos para generar cosas más interesantes, ¿verdad? Pero hasta la bromación, que es un poco más susceptible, ¿verdad? De ser selectiva, muchachos, se usa poco. Bueno, quizá dentro de los casos más sonados de halogenaciones por radicales libres que son más específicas, son las bromaciones alílicas. Recuerden que las posiciones adyacentes a un doble enlace, muchachos, se llaman posiciones alílicas. Y son muy importantes, y estos hidrógenos tienden a perderse con facilidad en una reacción de radicales libres porque, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Se generan estructuras resonantes, o sea, el radical alilo, ¿verdad? Está estabilizado por resonancia. Bueno, estas dos estructuras de resonancia lo que me dicen es que hay dos posiciones, esta y esta, en el radical alilo, que se pueden funcionalizar. Bueno, en este caso se genera solo un producto, muchachos, porque las dos posiciones son iguales. Pero si, por ejemplo, en este carbono yo tuviera un metilo, ¿verdad? Ya no serían iguales. Y entonces ya no tendría yo solo un producto, sino dos. Claro, a eso es lo que se le conoce como el desplazamiento alílico. Entonces, cuando se puede formar un radical alílico, ¿verdad? Que está en resonancia con el doble enlace, realmente se pueden generar más de un producto, ¿verdad? Dependiendo de cómo sean los carbonos, me refiero a este y a este que están a la par del doble enlace. Bueno, acá tenemos entonces los valores de las energías, ¿verdad? Que se requieren para formar estos radicales, ¿verdad? Son reacciones que estas sí se pueden controlar bastante bien. Sobre todo, muchachos, si utilizamos esta especie que se llama NBS. Resulta que la NBS, muchachos, junto con el HBr de la reacción, tienen la particularidad de que generan bromo en el medio, ¿lo ven? Y resulta que si yo agrego NBS en lugar de bromo puro, la concentración de bromo se hace tan pequeñita que va reaccionando lentamente y logra una mayor selectividad. ¿Ok? Entonces, claro, ¿verdad? Ya no requiero de este paso de iniciación, sino que puedo hacer mi bromación utilizando NBS con una cantidad residual muy pequeña de HBr o de bromo inclusive. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el mecanismo, muchachos. Yo realmente espero que ustedes lo revisen bien, ¿verdad? Porque esto ya es materia vista. Ok, inclusive les voy a dejar una tarea, chiquillos. Vean esta reacción de arriba. Ok, es el 2,3-dimetil but-2-en, ¿verdad? Con NBS. Ok. Y el NBS no es nada raro, ya lo vimos. Es una sustancia que genera bromo en pequeñas cantidades. Y resulta que se obtienen dos productos. Bueno, lo que yo quiero es que ustedes en su casa, con calma, hagan un mecanismo, muchachos, que explique esta transformación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, mostrar cómo se puede utilizar la halogenación por radicales libres para producir estos compuestos. ¿Por qué se obtiene un solo producto? Bueno, en este caso no nos están preguntando un mecanismo, pero entonces dibujamos los compuestos, ¿verdad?
Y después, sabiendo que existe el NBS, yo sé que se va a formar el producto, y aquí es donde tengo que explicar en la posición bencílica, porque es donde se forma el radical libre más estable. Entonces, sí se puede usar esta reacción para generar este producto y solo se genera uno, ¿verdad? Haciendo la reacción en unas condiciones tales que no sea muy fuerte, que no tenga una, o sea, temperatura, radiación, ¿verdad? Que no tenga una exagerada cantidad de bromo, ¿verdad? Y entonces yo tengo ese. Vamos a ver el otro. De aquí, muchachos, este todavía, o sea, este sustrato, ¿verdad? Todavía es más selectivo. Esa posición es alílica y bencílica a la vez, ¿verdad? Y además es la única posición, ¿verdad? Que se puede, por radicales libres halogenar, muchachos. Porque todos los demás carbonos de la especie son sp2. Entonces, de nuevo, NBS y esto, pues me van a dar un único producto porque esta posición es alílica, bencílica y es la única que se puede halogenar por radicales libres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando este primer video, muchachos, y lo que quiero es de mostrarle algunos otros métodos, ¿ok? Que después veremos con mucho más detalle, ¿sí? Pero que todos estos, ¿verdad? Producen o generan halogenuros de alquilo. Bueno, ya vimos radicales libres a partir de alcoholes y ácidos, ¿verdad? O sea, realmente halogenuros de hidrógeno, ¿verdad? Si los uso en forma gaseosa. Pueden utilizarse otros compuestos halogenados, ¿verdad? Como los trialuros de fósforo. Ya lo veremos, ¿verdad? Cuando veamos alcoholes. De otros haluros, de esta la vamos a comentar un poquito más ahora, ¿verdad? De alcanos, de alquenos, perdón, de alquinos, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo la bromación alílica. Y entonces, muchachos, son estos los métodos que se van a utilizar para esto. Ok, terminamos aquí. El siguiente video trata de la reacción SN2.